Bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectan en esta tarde. Iniciamos haciendo una conmemoración de lo que es el Día Internacional de la Danza, que desde 1982 se celebra y de alguna manera es un homenaje a todos esos artistas que hacen hasta lo imaginable por seguir persistiendo en sus sueños. Hoy tengo dos invitados súper especiales aquí en nuestro programa de Empanada con Ají. Vamos a empezar con Diana Torres. Diana es una mujer que conozco hace muchos años del municipio de Bello. Es una trabajadora social y gestora cultural. Es una mujer además admirable por todas las luchas que da constantemente y sobre todo desde el sector cultural. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros aquí en este espacio para que hablemos precisamente de cultura. Bueno, gracias a ti por la invitación. Qué rico volverte a ver. Hace años no nos veíamos y no, bueno, dispuesta acá a conversar, pues todo lo que está pasando en esta crisis mundial que nos ha puesto a pensarnos al sector, a los artistas, el cómo estamos haciendo el arte, bueno, un montón de cosas que ya hablaremos más adelante. Bueno, Diana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y quiero presentar también a un gran amigo, a Daniel Jiménez. Él es cineasta que también hace parte de ese gran sector cultural que en un país que además de alguna manera también desecha la prioridad de tener una gran cuota de producciones nacionales bien hechas, pues gracias a Dani por estar con nosotros aquí, por compartir con Diana y conmigo. Dani, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos, conocer a Yanita y saludarte a vos, que hace cuánto no nos vemos, 2 meses, un mes y medio, Un dos mes desde meses, la cuarentena. desde la Plaza Barrientos. Claro que sí. Bueno, yo les quiero preguntar a los dos, primero que le contemos a la gente que se está conectando con nosotros, quiénes son ustedes, qué hacen, a qué se dedican, para que ubiquemos precisamente a qué parte del sector cultural pertenece cada uno de los dos. Entonces, Diana, te doy la palabra. Bueno, yo soy trabajadora social, hace ya muchos años, graduada hace muchos años ya. En este momento me encuentro realizando una maestría en gestión cultural en la Universidad de Antioquia. Bueno, yo hago parte de un colectivo que se llama Taller Creativo Lateralus. Somos tres artistas y yo pues que soy la gestora. Y realizamos trabajo en el norte del Valle de la Urrá, municipios como Copacabana, Girardota. Trabajamos a partir de las artes plásticas, todo el tema de acompañamiento a víctimas de conflicto, o sea, el arte como un dispositivo de transformación. Ese es como el sector donde me he movido. Y todo el tema de artes visuales, la gestión de proyectos, la gestión de artistas, entonces ese es como mi sector en la cultura. Qué bueno, bueno, y alguien ya te mandó un mensaje. Caro Peláez dice, Diana es la más tesa, para que salude Bueno, a Caro, Caro. gracias. Bueno, Amén. Dani, Hola, eh, pues yo trabajo en el cine y estoy estudiando cine hace, no sé, 10 años, desde que me picó el bicho. Antes había hecho televisión y bueno, tuve la oportunidad de ir a Argentina a estudiar. El amor por Colombia me devolvió y vine acá a trabajar en varios proyectos. El que más me interesa, el tema que más me interesa es el de memoria y conflicto. Entonces, alrededor de eso estamos haciendo varios proyectos. súper importante y más para nuestro país. Bueno, yo quiero empezar hablando con ustedes algo que ya habíamos conversado anteriormente y es precisamente este gobierno se monta, digamos, con un eslogan de campaña y es la economía naranja. Pero en esta época precisamente de crisis, ¿cómo pensar o analizar precisamente ese eslogan de ese gobierno, dadas las condiciones y dadas también muchas de las políticas que ha tomado que afectan gravemente al sector cultural? Diana, Daniel, que quiera iniciar. Bueno, eh, lo hablábamos detrás de cámaras, antes de comenzar el en vivo, con el asunto de la ley de la economía naranja, que para mí ha sido nefasta para el sector, realmente. Es una ley que prioriza o le da garantías a esas grandes industrias culturales y todo el tema cultural anclado
a lo comunitario, ¿cierto? A esos artistas de a pie, creo que son los más afectados por esa ley de la economía naranja. En esta crisis, entonces sacan el decreto 475 y el 561, que es todo el apoyo al sector, ¿cierto? Todo el tema de ayudas humanitarias, ¿cierto? Pero que también se queda corto. Efectivamente, esta mañana estaba escuchando a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde muchos artistas, muchos trabajadores de la cultura pusieron su sentir, y ese fue uno de los puntos, ¿cierto? ¿Cómo se está pensando el gobierno o cuál es la postura del gobierno frente al asunto del arte y la cultura? En esos decretos, la ayuda es de 160.000 pesos por 3 meses, eso no suma ni un salario mínimo. Entonces ahí tenemos que hacer entonces un análisis fuerte de cómo se está leyendo el gobierno del presidente Iván Duque el tema de cultura. Esas, hay que hacer muchos análisis al respecto con ese tema. Claro que sí. Dani. Bueno, yo voy a tratar de amarrar un poquito mi postura política, pero estoy de acuerdo con lo que dice Diana. Es un tema muy, porque no solo por lo que está pasando por la pandemia, sino que esto evidencia la política que hemos tenido muchos años hacia el sector cultural. Entonces me parece que es muy, muy frío de parte del gobierno que manden encuestas y que resuman a un monto de dinero muy poquito como resolver un tema que necesita más de fondo. Y, y es complejo. Yo pertenezco como a dos corporaciones que están registradas, que están legalmente constituidas, que están como en la mira del gobierno. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que están trabajando hace muchos años de forma independiente, que no pertenecen a ninguna corporación o a ninguna institución, pero que evidentemente están aportando a la cultura del país? O sea, ¿cuándo vamos a pensar en ellos? ¿Cuándo vamos a pensar en los que necesitan más? Porque algunos nos agremiamos y tratamos, perdón, de protegernos entre todos, pero ¿cuándo vamos a pensar en las otras personas que son muy vulnerables? Entonces, eh, es muy teso lo de la economía naranja, porque desde antes de que el presidente electo asumiera el poder, ya todos presentíamos que iban a haber cambios muy drásticos. Y esto lo que hace es como, en el fondo, acabar con nuestra cultura, acabar con lo que somos, porque los productos terminan siendo eh, como puestos en si producen dinero o si no producen. Y yo creo que no debe ser la mirada para el sector cultural. Nosotros somos más que máquinas productivas de dinero, y las expresiones que hay en Colombia, que son múltiples, merecen más que eso, merecen más de ser señaladas a si es productivo, si se vende o no se vende. Dani, tocabas un punto fundamental, precisamente eso del valor monetario, pero ambos también decían que trabajaban mucho el tema de memoria y de conflicto, precisamente en un país que ha sido atravesada por, digamos, ha sido atravesado por una larga historia de confrontación, y que eso de alguna manera ha dejado muchas huellas en el tejido social. ¿Qué opinión tienen ustedes de que la ministra de Cultura, Carmen Inés, no sea precisamente artista? Tiene una connotación específica a la hora de tomar decisiones con el sector cultural. ¿Incide esa mirada de abogada y que tiene más experiencia, por ejemplo, en relaciones internacionales, que en el mismo campo artístico? Bueno, yo quiero utilizar este espacio para poner todo mi sentir como gestora. Yo siento que el asunto de un cargo público no tiene que ser que uno tenga que ser artista o gestor para estar en ese cargo. O sea, si tenés las habilidades y el perfil y la experiencia para ejercerlo, bien, o sea, bien. Pero hay un asunto, y es que esta mañana, cuando da la cara a los artistas y a los trabajadores de la cultura,
siento una ministra que conoce poco el sector, siento una ministra que efectivamente muy dubitativa, pues un asunto que a mí no me deja tranquila. A mí no me deja tranquila tener pues, en ese cargo a una persona que no es concreta en las decisiones. Entonces creo que efectivamente, no sé si es por su formación, pues no sé. Voy a dar unos datos que son importantes, me parece importante darlos, y es que el tema cultural y los productos culturales son el 3.3% del Producto Interno Bruto. O sea, es que estamos hablando de un monto de aproximadamente 7 billones que producimos, todo el tema, o sea, todos los que estamos en este sector. Y hay un asunto y es que el Ministerio de Cultura tiene, o sea, no el ministerio, o sea, el gobierno como tal y los gobiernos anteriores tienen una deuda histórica con el sector y es que somos uno de los ministerios que más pocos recursos tienen. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que mirar cómo es esa gestión de la ministra, no solamente quedándose con los recursos que le da el gobierno, sino cómo se puede hacer gestión de otros recursos. Ella hablaba de recursos de cooperación internacional, de todo esto, pero me parece que falta, me parece que hay un asunto que esta mañana pusimos el sentir también, yo desde el chat lo puse, pero una ministra que siento que, a mi parecer, que creo que es un asunto muy personal, falta experiencia en el campo. Y eso nos afecta enormemente porque tiene un cargo de decisión, de poder, de gestión de recursos. Entonces, no sé, esa es como mi postura frente al asunto. Gracias, Diana. Dani. Hola, yo estoy de acuerdo con lo primero que dijo Diana, de que una persona no tiene que ser del sector para ocupar un cargo público en referente al tema, pero considero que sí debe haber un conocimiento profundo de lo que se está haciendo. Y me parece que el nombramiento de la persona al cargo simplemente muestra lo que el gobierno piensa del sector cultural. Y no solo este gobierno, esto es algo que viene de muchos años atrás, como lo mencioné yo ahorita, y creo que nosotros en el sector cultural nos tenemos que juntar más, porque también pasa que cada uno va por su lado, que van los de danza, van los de audiovisual, van los artistas plásticos, va todo el mundo por su lado. Y o nos unimos todos o nos hundimos. Acá no hay como aguas tibias, acá no se puede poner pañitos, tenemos que empezar a gremiarnos, empezar a buscar una política que nos junte y que podamos usar una misma cara para que el gobierno sienta que hay un sector que es importante económicamente. En estudios anteriores, lo mencionó Diana, se estaba comparando con lo que producía el café y otras actividades económicas del país. Y aunque estamos separados, estamos por nichos, al juntar todo ese dinero que se producía, estaba produciendo mucho para el país. Y es un país que tiene mucho potencial, culturalmente, artísticamente. Vos encontrás artistas de todas las calidades. Salen pintores, actores, gente que canta, sale de todo en este país. Vas a los barrios y encontrar gente que te queda sorprendido con el talento, como bailan, haces el tour de la Comuna 13 y encontrar chicos que hacen un montón de cosas. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de ver el arte como algo para pasar el tiempo y por ponernos más serios desde nosotros mismos, desde entender que es algo importante que atraviesa nuestras vidas y de esa forma tenemos que manifestarlo en el gobierno y en las políticas de ciudad por ir a algo más cercano. Y eso precisamente entonces me lleva a que mucha gente escuchamos con mucha preocupación las denuncias de algunos actores precisamente por esa ley 516 que reducía la cuota en parrilla de producciones nacionales. Y uno decía, bueno, ¿qué pasa entonces con este gobierno que en época de crisis no le da la mano precisamente a las producciones nacionales, no apoya a sus artistas nacionales? Y hablábamos también, o le mencionaba a Diana, que es increíble los niveles de audiencia que volvió a alcanzar una novela como Betty la Fea,
es un ejemplo para hablar precisamente también de la importancia de la producción nacional. Pero uno entonces, ¿qué piensa de un gobierno que le da la espalda a sus, digamos, a sus producciones? Porque nos tienen, creo que en eso coincidimos muy saturados de producciones turcas, que además tienen que ver con unos acuerdos de tratados de libre comercio que evidentemente también sujetaron esa parrilla nacional. ¿Ustedes qué opinan de ese decreto? De esa ley, perdón. Yo le doy la palabra a Daniel, que es... Bueno, ahorita, antes de salir al aire, hablábamos del tema del FS cuando Cindy compartía el tema y yo les contaba que para esta versión del FS se redujo mucho el presupuesto. Y es un tema muy complejo porque ahorita la excusa es la pandemia, de que tenemos que meter recursos a la crisis sanitaria que está viviendo el país, pero al mismo tiempo salen noticias de compras de camionetas para el gobierno que tienen un montón de dinero invertido y después aparecen presupuestos de 160.000 pesos para los artistas que no sabemos a quién le llegó y a quién no le llegó, que es otro punto. De verdad sí está llegando. Entonces, es muy complejo ese tema y yo creo que ata muchas cosas de atrás. Y es importante analizar que la producción del país en el tema audiovisual se ha restringido desde hace mucho tiempo. Yo creo que no recuerdo si después de la estrategia del Caracol, de la película y de la época de Betty la Fea y un par de novelas más que eran como la identidad de nosotros, se ha vuelto a producir algo similar hacia adelante después de ese tiempo, porque todo lo que se hizo fue comprar recauchados de otros países, formatos que funcionan en otros lados y adaptarse a Colombia. Pero nuestra época de oro fue desde allí. Entonces, no es como sorpresa lo que esté pasando ahora. O sea, simplemente el gobierno, porque hay manos externas, está tratando de controlar hasta lo que se produce acá. O sea, si empezamos a ir más profundos, vamos a encontrar cosas más graves que pasan en el país, como que hay una dictadura, aunque no se grita a los cuatro vientos, en que hay restricciones en medios, en que hay canales que se censuran. Entonces, cada excusa que el gobierno tenga la va a usar y van a hacer todo lo posible para tener el control de qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar. Y yo quiero hacer como un llamado a la gente para que vayan un poquito más, para que vean otras cosas, para que se eduquen, para que investiguen, para que cuestionen, porque no podemos levantar un país viendo telenovelas o Caracol y RCN y pensar que algún día las cosas van a cambiar. O sea, nosotros también tenemos que hacer un alto, tenemos que mirar hacia los lados, porque nuestro continente ha sufrido muchas dictaduras. Desde el 70 vienen 60, 70, casi todo el continente latinoamericano sufrió muchas dictaduras y empezaba por restricción de muchas cosas. Y el principal enemigo de un gobierno dictador es el sector cultural, porque el sector cultural hace que la gente piense y expresamos las cosas. Entonces esas restricciones que hay hacia el sector cultural no son nuevas y creo que también depende de nosotros que eso pase, porque el rating marca que está y que no está. Lo que consumimos marca que sigue y que no sigue. Entonces es un llamado también a la gente a que sí, es responsabilidad del gobierno, pero también es responsabilidad nuestra porque nosotros elegimos qué consumimos. Creo que sí. Diana. Con el asunto de la cuota de pantalla, yo sí siento, creo que comparto todo lo que está diciendo Daniel y le sumo un asunto y es que hay un repositorio gigante de producciones. O sea, no tendrían por qué presentar producciones de otros lados. O sea, aquí hay que mirar, ahora lo estábamos hablando detrás de cámaras, todo lo que se produce, por ejemplo, en canales Teleantioquia, Telemedellín, o sea, todas esas pequeñas producciones que eso cubre la cuota de pantalla. Entonces, a mí sí me parece
según la ministra, esto es una medida mientras pasa el asunto de la crisis. Pero ese tipo de medidas que son transitorias, evidentemente, son la postura del gobierno. O sea, es que todo lo que hagan transitoriamente o no transitoriamente es una postura política, es una postura de cómo nos están viendo. Entonces, a mí sí me parece fundamental que el artista es un proveedor de experiencias. O sea, el artista, y eso es una base, el artista es un proveedor de experiencias y lo hemos vivido en esta contingencia. ¿Qué haríamos sin la música? ¿Qué haríamos sin el cine? ¿Qué haríamos sin todos los cursos virtuales que son el boom en este momento? A eso también hay que sumarle un análisis y es el asunto de la experiencia estética a través de la virtualidad. Hay sectores de la cultura que necesitan sí o sí estar en contacto con el público. O sea, es que esta crisis nos ha puesto, o sea, estamos hablando de que el 80% de todos los lugares de patrimonio están cerrados. O sea, eso es o sea, eso es un ataque a la economía de la cultura impresionante. O sea, ¿cuántas familias viven los circos, por ejemplo? A mí el sector circense me duele enormemente porque son familias enteras viviendo del circo. Entonces, ahí habría que, o sea, es una postura que tiene el gobierno frente al sector. Y eso a mí no me parece ni transitorio ni nada. Yo sí le hago una crítica fuerte a esa reducción de la cuota de pantalla. Pues a mí sí me parece eso descarado del gobierno y lo pongo acá. Y es que no, eso no se hace. Y más en una crisis. Claro que sí. Entonces, estaban hablando, escuché un artista diciendo, de pronto esto es como una deuda que tenían del Tratado de Libre Comercio. Díganos si eso es una deuda para nosotros saber entonces qué hacemos. Entonces, creo que ahí hay que hacer un análisis profundo. Claro que sí. Bueno, les tengo muchos saludos. Miren, tenemos un saludo de Sara Melguizo Gavilanes, si alguno de los dos la conoce, creo que es Diana, para que le mandemos un saludo. Ella nos dice saludos desde Revista Música y la Unión del Sector de la Música. Digamos que cada sector del tema, o sea, cada sector dentro del sector de la cultura tiene un drama aún, digamos, como mayor o específico, que lo hace uno repensarse precisamente durante esta crisis, cómo está, digamos, de alguna manera enfocadas esas ayudas, y bien lo decía Diana y Daniel también, desde los entes institucionales para precisamente preservar y proteger a este sector. Fabio Castrillo, creo que es el esposo de Diana, ¿cierto? Ay, Saludos sí, el desde, amor. saludos desde el taller creativo Lateralus. Cuéntanos, Diana, ¿qué es el taller creativo Lateralus? Sí, el taller creativo es mi emprendimiento cultural, que también se ha visto afectado en esta crisis. Es el proyecto, es mi hijo, es nuestro hijo, porque nace hace aproximadamente, no, llevamos lo que llevamos Fabio y yo de relación, es un proyecto que nace del amor y el arte. Eso es un asunto muy bonito que ahora Daniel lo decía, si no nos unimos y si no creamos redes de solidaridad con el otro, más allá de vernos como subsectores de la cultura, yo creo que esto se nos cae, ¿cierto? Y una solidaridad, que lo hablaba una compañera de la maestría, que sea permanente, fuerte y que sea constante, no sea una solidaridad porque estamos en crisis, no, un asunto que sea constante y que nos permita construir conjuntamente. Ese es el proyecto creo que Dani, después de que salgamos de acá, me gustaría hablar con vos porque también trabajamos con víctimas, ¿cierto? Con el tema de recuperación de memoria, que es un tema que también tiene una deuda histórica en este país y que creemos que construye paz. Nosotros trabajamos todo el tema de construcción de paz, que la paz no es un asunto que se firmó por allá en La Habana, sino que la paz es un asunto cotidiano que se construye con las comunidades, que se construye en las familias. En este momento, el asunto del estar confinados en la casa nos ha puesto también a pensarnos las relaciones familiares. Y ahí también habría que hacer un gran trabajo y creo que la paz empieza ahí y que el arte es un dispositivo de transformación. Nosotros sí lo tenemos muy claro
Y creo que esa es la apuesta de nosotros, entonces es el taller creativo lateral. Y para lo que necesiten, a la orden. Muy bonito y es una apuesta muy importante. Yo creo que digamos, el país necesita apuestas de reconstrucción del tejido social, arrebatarle a la guerra a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Es una apuesta indudable para la construcción de un futuro mejor en nuestro país. También nos escribe mi tía Liliana Sirley desde Roma, Italia. Le pueden mandar un saludo y que muchos saludos para Daniel, que por favor contrate a la... ¿Cómo se dice? A la nuera de ella, que está en un casting. Bueno, Sara Melguizo nos habla, siempre ha sido así y debemos nosotros como sector afinar la asociatividad y hacer verdadero control político con nuestra Constitución Nacional. Y Fabio también nos escribe, debemos unir fuerzas y hacer sentir el poder que tiene el arte y lo necesario que es cada una de las manifestaciones culturales que hay en el país. Yo les pregunto, ustedes son los expertos en el sector cultural. ¿Ha habido digamos, una iniciativa por articular a todos los sectores dentro del mismo sector cultural? Dani dijo que sí. Hola, es que se cortó la pregunta y no te alcancé a escuchar. Sí ha existido hasta el momento una iniciativa que articule a todo el sector cultural, porque vemos, por ejemplo, acá, que es la de los actores, ya me dirán cada uno, pues, desde el cine, desde las artes plásticas, pero algo que los encuentre a todos a nivel nacional y ponga a dialogar precisamente esas miradas regionales que están diciendo es necesario que nos unamos para precisamente trabajar juntos en pro del sector cultural. Ok, no conozco ninguna, quisiera ahondar más en el tema. La única experiencia en la cual he estado cerca fue con la con la Unidad Nacional de Artistas, cuando me invitaron a ser parte del proceso y se empezaron a hacer como proyectos buscando precisamente eso, acercar todos los sectores para poder empezar a tener esos diálogos y empezar a poner sobre una mesa de trabajo cuáles eran las dificultades y fortalezas que tenía el sector cultural en el país. Precisamente de cara a lo que decía Diana ahora con el tema de la economía naranja y el Tratado de Libre Comercio, que la economía naranja es una extensión del Tratado de Libre Comercio. Eso no, pues no tiene como misterio. Y simplemente lo que el gobierno está haciendo es empaquetar qué es rentable económicamente para ellos y qué es rentable para el Tratado de Libre Comercio. Desde en la economía naranja hasta el día de hoy llegaron oficinas acá de diferentes entidades comerciales gringas, como Fox, como Netflix, como diferentes empresas, a establecer acá oficinas. Entonces eso es muy complejo para nuestro sector si no se hace de la forma correcta. Y no recuerdo alguna experiencia que se haya vivido donde podamos unirnos, pero mi llamado siempre ha sido como eso, desde el cine, que se conoce como el arte que reúne todas las artes, es como poder hacer experiencias que reúnan eso, que podamos vivir la gente del audio, la gente de la danza, la gente de la actuación, ya del teatro, muchos sectores que nos podemos integrar, los artistas plásticos, sé que en otros países lo han hecho, he tenido la oportunidad de ver películas donde integran muchos sectores dentro del arte y me parece que nos falta a nosotros. La oportunidad que tuve en Argentina de ver varios gremios es que ellos lo hacen, ellos se unen mucho y están agremiados por todos los medios posibles. Los técnicos, los actores, los de teatro, los de pintura, todos están agremiados, los de danza, y eso hace que sean tan fuertes. De hecho, hay una cuota obligatoria para el cine y es pasar muchas películas argentinas. Y eso que hay, ¿cuáles son los resultados? Que el cine argentino sea tan fuerte como es en el continente y en el mundo, y que tanta gente tenga una referencia al cine argentino y que ellos puedan tener dinero para seguir como haciendo esos procesos. Entonces, no recuerdo, Diana, de tener más conocimiento de ese tema, de esas experiencias donde se agremian sectores, y me gustaría participar porque la idea es que nos juntemos y podamos conocernos y pelear y después trabajar. Bueno,
A mí me pasó algo en esta contingencia y es que me hice la pregunta, ¿cierto? Que es una pregunta fuerte y es yo con quién me asocio, ¿cierto? O cómo hablo, con quién hablo, ¿cierto? Esto me puso también a investigar precisamente esos gremios. Un saludito a Sara. Sara es un fiel ejemplo de la agremiación con la revista Música, que agremia todo el tema, pues, como el sector de la música en Medellín. Y hay una experiencia que es la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura. Yo la conozco realmente hace poco, creo que es una buena iniciativa que se podría como potenciar. También es importante, súper importante potenciar el tema de los consejos municipales de cultura. Yo creo que esa instancia está ahí eh, un poco olvidada, pues siento que hay en municipios que funciona muy bien, que hay unos actores culturales muy empoderados del espacio, pero hay otros municipios que ni siquiera hay consejos municipales de cultura y creo que es una buena oportunidad. Ese espacio a mí me parece potente y que creo que se puede trabajar. Además, desde la Ley General de Cultura, pues evidencia y la pone ahí. Entonces, y creo que cada uno de los sectores tiene, ¿cierto? Tiene sus asociaciones, pero sí es necesario que este tema se ponga en lo público, pero en bloque, o sea, que no nos vamos por sectores, sino en bloque. Efectivamente, todos tenemos nuestro sentir, todos tenemos desde la experticia de cada una de las artes o del sector, unas cosas muy particulares, pero creo que el sentir es común, pues el sentir de todos es el sentir del sector de la cultura. Entonces creo que me parece como importante. En el tema de artes visuales y plásticas, sé que hay una asociación de artistas visuales y plásticos de Colombia, y nos pasó algo muy, muy chévere. Yo creo que esto nos deja unos grandes aprendizajes de cómo juntarnos con los otros y de cómo ayudar también cuando tenemos la experiencia y la información. Y es que nosotros hicimos, antes de que salieran los decretos, el 475, el 561, una movilización por Change.org, ¿cierto? Recogiendo firmas precisamente para las ayudas humanitarias a los artistas y a los trabajadores de la cultura. Recogimos más o menos unas 650 firmas, que para nosotros es una cantidad, una buena cantidad. Y nos empezaron a llamar artistas de todas partes de Colombia, que por qué estábamos haciendo eso, que cómo les podíamos ayudar. Bueno, y nos creamos unos lazos muy interesantes, ¿cierto? Entonces, cada que tenemos información, se las pasamos, esto se está haciendo en Medellín, entonces el de Bucaramanga va y pregunta también cómo se puede hacer en Bucaramanga. Entonces, eso ha permitido juntarnos, ¿cierto? A pesar de que estamos todos en la casa, entonces nos ha permitido hablar. Muestra ello, pues que estemos aquí hablando. Entonces, me parece que ha sido un aprendizaje. Uno como de los sentires que tengo es que luego de esto, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Luego de esto no va a ser igual, o sea, nosotros como sociedad no vamos a ser igual y eso también le va a pasar y eso también, ese análisis también hay que ponerlo en el sector de la cultura. No podemos seguir viendo la cultura de manera igual. O sea, como la veníamos viendo, porque esto nos cambia, esto nos tiene que cambiar, esto nos tiene que juntar, tenemos que pensar nuevas estrategias, metodologías, las juntanzas son súper importantes, entonces yo creo que hay que reevaluarnos eso, ¿cierto? Ya no pensarnos como pequeñas islas, sino como sector de la cultura. Dani. Recordé a alguien que trabaja mucho integrando sectores, Malú de la Comuna 13, de Culturizarte, y quería como enviarle un saludo, si Anita la conoce. Y es una persona que yo quiero mucho y que me ha acercado a ella precisamente porque ella trabaja acercando gente y trabajando súper fuerte el sector cultural. Entonces ahorita en el detrás de cámaras, cuando hablábamos de barbacoas, de ese evento que se hizo allá con Teresita, precisamente ella fue la que me llevó allá.
y allá yo conocí un montón de gente, fotógrafos, pintores, Dianita que pinta caritas y que le quedan bien. Había un montón de gente, diferentes artistas trabajando, entonces yo creo que hay muchos líderes en esta ciudad, culturales y líderes sociales, que están haciendo ese trabajo y que necesitan más ayuda, que necesitan que les demos como ese respaldo para que no se sientan tan solos. No podemos esperar que el gobierno tome esas acciones, sino que nosotros como sector tenemos que empezar también a apoyarnos y a protegernos. Qué bueno eso. Bueno, miren, tenemos más comentarios. Sara precisamente nos habla hace unos años, hablando de experiencias pues, de articulación a nivel nacional, nos hablaba de acencultura, pero cada sector por sus singularidades empezaron a agremiarse. Larry Gutiérrez le manda un saludo a la Crespa, a Diana. Y Sara luego nos vuelve a decir, no podemos perder de vista que los procesos asociativos demandan recursos económicos y que eso es también un factor que en cualquier, digamos, proceso social es una barrera muy importante a la hora pues de realizar iniciativas. Y Edilia Castro le manda, Diana hoy tiene toda la audiencia aquí, le manda un saludo a Diana, saludos desde Bogotá. El arte siempre será la mejor arma y una medicina para salvarnos de tantos paradigmas y pandemias mentales. El arte es un abanico de posibilidades para expresar nuestros sentimientos y formas de pensar. Abrazos. Y eso es digamos, un comentario muy bonito que me lleva pues a preguntarle a cada uno que contemos más de esos procesos que ustedes llevan tan bonitos de resignificación a través del arte para construir memoria, para sanar el tejido social bastante lastimado en nuestro país. Entonces, que hablemos arte, memoria y conflicto, cómo se articulan, para que ilustremos a la gente y bueno, y también les quería preguntar, y alguno de los dos, o los dos yo creo que ya también hacía referencia, que hay una palabra de moda que dice, todos nos tenemos que reinventar en esta pandemia, y lo decía Diana, que hay que reinventarse, ¿cierto? De alguna manera, entonces, el arte también lo debe hacer desde sus diferentes manifestaciones, y si alguno de los dos también nos puede hacer como recomendaciones. Dani de algunas recomendaciones cinematográficas, Diana de algún curso que haya desde lo gráfico, que podamos contarle a la gente qué hacer en sus casas en estos momentos para que a través del arte puedan tener como un espacio en el que se desenchuflen de toda esa show mediático que hay también con lo de la pandemia. Diana siempre me manda a mí al frente. Estoy pensando, no, como recomendaciones, pues tenemos muchas plataformas gratis donde se puede ver pues cine, que es como lo que a mí me compete. Cercanas tenemos Retina Latina y Cinemar, que son plataformas latinoamericanas donde podemos ver como cine que se está produciendo acá. No recuerdo la otra parte de la pregunta. Hola. No, Dani, que nos cuentes también un poquito sobre el trabajo que has hecho desde el cine, lo que tiene que ver con memoria, conflicto, cómo el arte también aporta a que un país como Colombia resignifique precisamente estos espacios de construcción de paz. Bueno, cuando yo empecé como a trabajar el tema en la ciudad, que creo que fue ahí cuando te conocí, en una fundación que hacíamos como un trabajo social en diferentes sectores de la ciudad, en los barrios periféricos, visitamos muchas comunas y grabamos pues como lo que se hacía. Y eso me llevó a pensar que quería trabajar en el tema audiovisual específico, el cine. Y para mí el tema de conflicto y memoria se ha convertido como, no en mi caballo de batalla, sino como en mi vida, porque yo creo que es importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y conocer el país. Y yo creo que una forma de conocer el país es conocer el pasado. Hay un proyecto que estamos en desarrollo que se llama Sangre Andina, que es un documental sobre diferentes pueblos de Latinoamérica. Y cuando hablábamos hace un mes con uno de los líderes del pueblo mapuche en Argentina, que es donde queremos empezar el proyecto, el rodaje, nos decía que no había memoria sin territorio y no había territorio sin memoria. Y ellos
pues llevan muchos años como pueblo protegiendo lo que son y protegiendo el territorio. De hecho, hay una lucha entre ellos y como el pueblo porteño de Buenos Aires, porque la gente en el mundo reconoce que los argentinos son solamente el pueblo porteño y hay más que eso. En la Argentina hay muchas comunidades, pues como indígenas que están luchando por ser reconocidas y yo creo que eso pasa acá. Acá hay muchas comunidades eh, que han hecho resistencia, no solamente indígenas, sino muy, muy grande, porque el sector cultural y la cultura del país es muy grande y nosotros tenemos que apoyarlas. Entonces, para mí y para las personas que estamos en los equipos de trabajo, es como vital trabajar esos temas y recorrer el país en eso. Entonces, yo creo que se han hecho un montón de documentales y de películas sobre cosas que han pasado en el país eh, y no tienen el impacto que deberían tener porque nos falta también a todos como población abrazar un poquito ese tema, sino que abrazar el tema de la memoria y el conflicto nos implica heridas profundas porque nos toca reconocer la verdad, nos toca reconocer que todos nos hemos equivocado, nos toca reconocer que hay muchos muertos, que hay muchos desplazados, que hay muchas familias sufriendo, que hay mucha parte de nuestra cultura borrada por el conflicto. O sea, es un tema que entre más te acercas es más profundo y yo creo que debemos hacerlo. Es importante encontrar la verdad y partir de la verdad para poder empezar a construir un país. Y el trabajo que ha hecho la JEP, que ha sido tan interrumpido por el equipo político del presidente actual, es indispensable en nuestro contexto y nos compete a nosotros desde el sector cultural trabajar el tema. Es importante que los artistas no olviden de dónde venimos y para dónde vamos y para eso es importante reconocer como lo histórico que tiene el país y las cosas que han pasado. Entonces, no sé, yo quiero agradecerle, aprovechar este espacio para agradecerle como al equipo con el que estamos trabajando y los proyectos que he hecho parte. El último que hice parte, que estuve muy agradecido, fue uno con restitución de tierras y fuimos a un municipio que queda cerca de Medellín, Montebello. Montebello tiene como 6.000 y pico de habitantes y los registros de restitución de tierra en el municipio habían 5.000 y pedazos inscritos, o sea, eso es muy fuerte cuando empezó a trabajar la memoria, saber que casi toda la población del municipio sufrió por el conflicto que ha habido el país. Entonces vos, después de salir de un proceso de esos, como nos tocó, porque estuvimos con gente rodando, escuchando entrevistas, escuchando a los campesinos declarando lo que les había pasado, perdón. Después de salir de allí, si vos no reflexionas en tu postura como parte del sector cultural, pues yo creo que pasa algo grave, pero uno debe replantear hasta dónde va el trabajo y qué quieres hacer con tu trabajo. Y después de vivir estas experiencias, mi trabajo va hacia eso, hacia la memoria del conflicto, porque necesitamos partir de la verdad y porque el arte sí puede cambiar. Y una pequeña muestra casi cercana para terminar y darle la palabra a Diana, es lo que han hecho en la Comuna 13. Antes, cuando ibas, o sea, yo tengo que reconocer que estoy en oposición con muchas cosas que se hacen en la Comuna 13, porque no podemos ser un zoológico, tenemos que hacer las cosas de verdad. Pero, y porque la administración local ha utilizado la Comuna 13 para mostrar cosas y como si fuera un pantallazo. Y hay cosas más profundas en la Comuna 13 que deben ser tratadas, no solamente es un recorrido, pero cabe anotar que se han hecho cambios con los chicos, con la gente en la Comuna 13, porque han migrado a ver que el arte y la cultura es otra posibilidad. Y eso es gratificante. Entonces, si en una escala menor está funcionando, nosotros tenemos que ser sabios y apoyar más eso, porque si tiene los recursos y tiene el apoyo necesario, pues vamos a lograr cosas más grandes.
y creo que es indispensable que el arte y la cultura si sanan y si restituyen y si pueden dar otro propósito de vida. Bueno, con respecto a cómo, bueno, este tema es un tema, yo creo que daría para otro Facebook Live, porque es un tema grueso, ¿cierto? El arte para la construcción de memoria, para la sanación. Nosotros desde el Taller Creativo Lateral Luz hemos trabajado con víctimas de conflicto armado, sobre todo víctimas de desplazamiento forzado, entre otros hechos victimizantes. Hay experiencias también que rescato. El Museo Casa de la Memoria tiene unas experiencias súper valiosas y creo que hay experiencias valiosas, pero toca seguir trabajando. O sea, este tema, como lo decía eh, el compañero, es un tema profundo, además porque hemos sido un país con una guerra de años, ¿cierto? Y eso deja unas heridas que definitivamente el arte es un dispositivo, pero no solamente el arte, ¿cierto? Eh, También el diálogo, la palabra, el encuentro, pues otras estrategias que permiten también construir tejido social. Nosotros, como lo decía entonces, hemos trabajado con víctimas, hemos trabajado también un tema que bueno, no hemos trabajado con víctimas. Yo creo que esto ya nosotros lo resignificamos y creo que nos hemos dado unas discusiones profundas y es que hemos estado trabajando con sobrevivientes del conflicto, ¿cierto? Mirar esa categoría de víctima de una manera distinta. Entonces, el arte precisamente nos ha facilitado, nos ha posibilitado hacer ese tipo de reflexiones, que la víctima no siempre es víctima para toda la vida. O sea, es una persona que pasó por un hecho traumático y que también tiene unos recursos de resiliencia, tiene una visión a futuro, tiene una visión de presente. Entonces nosotros trabajamos trabajamos el tema de la línea de tiempo. Entonces, ¿qué pasó antes, cierto? ¿Cuál fue el hecho victimizante? Pero ¿cómo estás ahora? Pero ¿cómo vas a construir para tu futuro? Y ahí en ese tránsito de esa línea del tiempo, nosotros trabajamos el asunto de ser sobrevivientes, porque todas las personas, o sea, todos los ciudadanos colombianos somos sobrevivientes del conflicto, sea que hayamos vivido el conflicto directamente o indirectamente, ¿cierto? Pero todos somos sobrevivientes, los que estamos acá en este momento. Entonces, yo le quiero mandar un saludo muy especial a mis compañeros del colectivo. Yo no soy artista, yo no sé, ellos dicen que yo soy artista social, no, pues para mí es una categoría muy, muy grande. Y no me digan artista, yo soy gestora. Ellos son los que saben del arte, ¿cierto? Ellos son los que tienen esa sensibilidad estética y tienen esos mecanismos desde el arte para llegar. Yo solamente soy una facilitadora. Entonces, me he permitido también construir de manera interdisciplinaria, porque estos proyectos que trabajan con comunidades, que trabajan sobre todo con comunidades sobrevivientes del conflicto, sí merecen un abordaje interdisciplinario. Entonces eso nos ha permitido a nosotros trabajar desde el tema de lo psicosocial, ¿cierto? El tema, nosotros trabajamos con mujeres de la vereda del Yarumo, del municipio de Girardota, unas mujeres extremadamente bellas, hace aproximadamente unos 3 años, y nos ha pasado algo muy bonito y es que ellas ya están tan empoderadas del proceso que, bueno, ¿y qué hacemos para gestionar recursos para que podamos seguir? Entonces eso es súper bonito porque dejamos capacidad instalada en las comunidades. Eso yo creo y creo que es mi postura como gestora, es dejar capacidad instaladas en las comunidades y ahora con esta crisis, esta pandemia, el asunto es cómo nos vamos a reinventar eso, cómo llegar a las comunidades. Estamos hablando de la virtualidad. Vos ahora me preguntabas, bueno, entonces, ¿qué curso? Claro, hay muchos cursos. Hay un autor que trabaja ese tema y nos dice como en este momento hay personas más preocupadas por producir imágenes que por verlas.
Entonces, ese tema de la experiencia estética a través de la pantalla es muy distinto. O sea, es muy distinto porque cuando vos vas, por ejemplo, a un museo, yo trabajé en el Museo de Antioquia y a mí me encantaba la sala internacional por el olor, literal, no por las obras, por cómo olían las obras. Entonces, claro, y me encanta vivir con un artista plástico es porque me gusta cómo huele la trementina, pues, porque cuando pinta el asunto del cuadro, la imagen está ahí, pero es la experiencia estética que me está llegando a través de los sentidos. Entonces, claro, eso también se ve afectado por el asunto de la virtualidad. Máxime que hay un asunto con la virtualidad y es que Colombia es un país tan inequitativo que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Entonces, ahí tendríamos también que ver eso. O sea, hay sectores de la sociedad que ni un celular tienen. O sea, hablemos, por ejemplo, de la ruralidad. Yo conozco y sé que muchas de las mujeres con las que trabajamos no tienen ni celular táctil, ni acceso a Internet, no saben qué es un WhatsApp, no saben qué es un Facebook, ¿cierto? Y eso también reduce las posibilidades de vivir la cultura, si lo vamos a reducir al tema de lo virtual. Entonces, son esas cosas que nos tenemos que pensar como sector, se tiene que pensar el gobierno, ¿cierto? Eh, ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo un curso online que tiene, déjenme ver, la Academia de Barcelona. La Academia de Barcelona tiene un curso online que me parece que los contenidos son súper, o sea, son una genialidad y están diseñados, porque eso es otra cosa, no todos tienen la capacidad para hacer educación virtual y eso tiene otras metodologías y eso tiene otros, pues eso es otro cuento, otro rollo. Pero me parece que ese curso en especial él le cogió como la comba al palo con la virtualidad y creo que es un curso que vale la pena ver. Entonces, que Fabio pues, lo está haciendo en este momento y he compartido con él como los temarios que manejan y creo que es valioso pues, que lo vea. Ahí está saliendo el link, ahí www.academyofbarcelona.com/cursos-academy. Bueno, ahí se los vamos a pegar en el enlace también. Y Diana decía algo muy importante. Según el Ministerio de las TIC, el 40% de la población colombiana no tiene acceso a Internet. Y eso reiteradamente escuchamos, es que durante la pandemia pueden acceder a multiplicidad de cursos, reinventarse, pueden ir al Museo Louvre en París, pueden ir al Museo de Historia Natural en New York, pero uno dice, bueno, ¿y qué pasa con esa gente que no puede acceder a un computador? Incluso, no sé si han visto las campañas que hay en las universidades, en la Universidad de Antioquia hay una campaña para que los estudiantes o los egresados donemos computadores portátiles para las personas que no tienen acceso a Internet o no tienen equipos. Y eso es bien, y digamos, dramático y deja ver también el país que tenemos detrás de todas estas situaciones. Para terminar, bueno, vamos a mandarle un saludo a Richard Santamaría, que nos escribe: la actividad cultural siempre una herramienta definitiva para la transformación, no puede ser truncada por intenciones gubernamentales. Es bastante importante también ese comentario, porque de alguna manera, y lo decíamos al inicio, y se los propongo a ustedes como reflexión final, el arte construye identidad nacional. O sea, nos permite también reafirmar muchos elementos que tenemos como país en términos culturales. ¿Qué pasa entonces con Colombia? ¿Cómo nos hemos desarticulado? ¿Cómo hablamos también de un país que tiene unas regiones con una riqueza cultural increíbles, pero que también a la hora de entablar un diálogo nacional estamos como muy dispersos? Entonces, ¿cómo reflexionamos finalmente frente a ese tema del sector cultural en este país? Que, como lo hemos dicho reiteradamente, aunque haya un gobierno que se montó con un eslogan de economía naranja, lo que hemos visto es que exprimió la naranja y la tiró para un lado. Entonces les dejo a ustedes los micrófonos y de antemano muchas gracias por haber aceptado estar aquí dialogando. Ya vamos a cumplir la hora de estar hablando aquí en este Facebook Live. Bueno, el asunto de la identidad. Ay, me tocas un tema fuerte ahí. El arte es una parte importante de la identidad, pero no lo es todo.
pues eso sí hay que hacer ahí como la claridad. La cultura sí es la base de la identidad. Hay un asunto y es que yo siempre he visto nuestro país como, como una, ustedes recuerdan esa colcha de retazos, esa colcha de retazos que hacían las abuelas, de múltiples colores, con tejidos. Yo siempre he visto mi país, Colombia, así, en el tema de la cultural. Somos un sinnúmero de culturas, de expresiones, de agentes culturales haciendo cosas increíbles en cada territorio, ¿cierto? Y que cada territorio tiene una riqueza impresionante, pero que nos cuesta, vuelvo a decirlo, nos cuesta vernos como país y eso responde también a unos procesos históricos, ¿cierto? A unos procesos, vos que sos historiadora lo sabés, con ese asunto de la identidad, nosotros tenemos múltiples identidades, incluso la Carta Magna lo dice, pluriétnico, multicultural, pero eso habría que desmenuzarlo, ¿cierto? Para hacerle pues como verlo con una lupa. ¿Cuál es para mí, yo digo que Colombia para mí es una riqueza en todos los sentidos, sino que es un chuzo mal administrado, como digo yo. Entonces, aquí lo que, pues no sé, es una propuesta que siempre he tenido, es empezar a escucharnos. Eso yo creo que es la base de todo. Escuchémonos, ¿cierto? Escuchemos los sectores, escuchémonos como trabajadores de la cultura, escuchemos a todos los sectores porque creo que a partir de la escucha es que uno pone lo público, uno pone el debate, uno pone el análisis. Entonces, para despedirme, yo creo que un mensaje que le quiero dejar al sector es solidaridad. O sea, empezamos a construir y a tejer la solidaridad, las juntanzas. Creo que por ahí es. Creo que sí fue una buena oportunidad, ¿cierto? Yo siento que esto es una crisis que nos ha permitido pensarnos, analizarnos desde lo individual, desde lo colectivo, y creo que esto no se va a volver a presentar en mucho tiempo. Y estamos asistiendo a un momento histórico que si no le sacamos como el provecho, creo que se nos va a ir por las manos. Entonces hay que sacarle el provecho de juntarnos, de crear de crear y recrearnos, ¿cierto? Eh, Invitar también a que seamos también con el asunto del arte, de reivindicar lo artístico, de reivindicar el asunto cultural. Y creo que este es un momento perfecto para llamar la atención al gobierno de que ya no somos cualquier sector, ¿cierto? Sino que somos el sector que en este momento literal sostiene a los ciudadanos, a los seres humanos en su capacidad mental, ¿cierto? En su salud mental. O sea, vuelvo y repito, ¿qué haríamos si no tuviésemos el arte y la cultura estando confinados en la casa? Yo me muero, por lo que soy yo, no, yo creo que no resistiría. Entonces, creo que hay que reivindicarlo y darle el valor que se merece al arte y la cultura, y este es nuestro momento. Entonces hay que sacarle el provecho, juntarnos, crear caminos de solidaridad. Y bueno, ahí nos queda la tarea. Es una tarea que no se va a hacer mañana ni pasado mañana, sino que hay que hacerla gradualmente e ir construyendo bases firmes. Creo que por ahí es. Gracias, Diana. Dani. Hola, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana y vuelvo al inicio de que hay que juntarnos más y que tenemos que crear lazos para poder avanzar, porque solos no podemos. Yo creo que es importante el trabajo en equipo y en este sector más, porque hay muchas voces, porque hay mucha gente que tiene cosas que decir y debemos escucharnos para poder tomar decisiones. Y también un llamado a las personas, a todos los que estamos en este sector y los que no hacen parte, como desde la creación de las cosas, sino que solamente lo disfrutan, para que también hagan una reflexión
porque el arte no puede ser solamente entretenimiento, y está bonito que sea entretenimiento, también cabe que sea entretenimiento, pero quiero hacer hincapié en que no podemos dejar que el arte sea una moda o solamente sea un plan de un fin de semana, vamos a teatro, o vamos a un concierto, o vamos a cine. O sea, el arte tiene que ir más allá porque nos atraviesa más allá. Y quiero hacer como una reflexión con algo que a mí me toca mucho, y específicamente el cine. Nosotros somos parte del equipo organizador del Festival de Cine Ituango, y la última versión fue sobre derechos humanos, perdón. Y era muy complejo porque el periodismo y toda la gente quiere ir a otros festivales que son más farándula, que son más vistosos, que tienen playa, que son más como más vacaciones. Y nosotros como artistas, como agentes del sector cultural, no podemos permitir que nuestro arte se convierta en eso. O sea, está bonito que eso pase, que puedas ir a hacer unas vacaciones artísticas en un festival de cine, eso está bonito, o en cualquier otro festival, pero no puede quedarse ahí. Tenemos que ponerle el sentido realmente a lo que es el arte, porque de otra manera estaríamos haciendo lo que está haciendo el gobierno con la economía naranja y con lo que ellos pretenden hacer, que el arte simplemente sea algo más. Y por lo que preguntabas, porque es nuestra identidad, y si es nuestra identidad o hace parte de nuestra identidad, pues nos lo tenemos que tomar en serio y tenemos que sentar un precedente que valga la pena. Y yo creo que Medellín se ha nutrido específicamente del nicho cultural para decir ante el mundo que es una ciudad que se recompone, que deja atrás un conflicto que sentó el narcotráfico y muchos temas que tocan, y tenemos que tomárnoslo en serio, y para tomárnoslo en serio nos tenemos que escuchar, nos tenemos que juntar y saber qué piensa el otro, y poder tomar decisiones a partir de eso, de escucharnos, porque si no vamos a seguir cada uno por su lado, tratando de hacer una lucha individual a lo que cada persona considere que es la lucha que debe hacer, y necesitamos pensar diferente, reflexionar. Y después de este encierro yo creo que nos tenemos que juntar, y quiero reclamar las empanadas con ají, porque esto se llama empanadas con ají. De hecho, se llama así. ¿Dónde están las empanadas? No sé, la empanada. Es que la idea es que cuando todo esto pase, cada entrevistado con una anchetica de empanadas con ají. Pero pues está muy difícil. Pero no, muchas gracias. Miren, un saludo a Pipe Méndez, que es amigo de Daniel y mío. Y Ana Isabel Mar Ángel nos dice dejar la indiferencia y ser más creativos con la puesta de escena. Felicidades. Y a Richard Santamaría, invitados muy interesantes, felicitaciones. Arturo Monroy, el arte tiene como materia prima la creatividad, pero en este país no crece porque no le creen, solo lo manosean cuando lo necesitan. Yo creo pues que tuvimos una conversación muy interesante, que nos deja además muchas reflexiones para hacernos, para pensar, pero también con una invitación muy bonita, y es a asociarnos, a trabajar cooperativamente, a unirnos a través de un propósito precisamente, que es dignificar el arte como una apuesta de país importante, que ayuda como ustedes, cada uno de los dos, lo hacen en sus diferentes escenarios, a resignificar y a trabajar por el tejido social, a construir país, que eso es muy importante. O sea, la gente, yo creo que no alcanza, hay mucha gente que no alcanza a dimensionar lo que el arte genera en poblaciones que han sido atravesadas por la violencia, y que eso es fundamental. Lo decía Diana, que además felicitaciones, yo no conocía el trabajo que hacen en Girardota, en esta vereda tan importante, con mujeres que han sido, como lo decía, pues ya resignificando la palabra, sobrevivientes. Y bueno, para finalizar, hay una declaración de amor muy bonita, aquí la pueden ver en pantallas. Fabio dice: Diana Torres, te amo. Al esposo de Diana, muchas gracias, porque yo creo que fue el más participativo. Y aquí tenemos otro comentario. Daniel Vargas Ríos nos dice: debemos dejar la tendencia de siempre que valoramos a mujeres, siempre hacerlo desde la belleza, una tendencia de muchos de nosotros. Bueno, se vinieron un montón de comentarios. Braulio Andrés Herrera Espinosa le manda saludos a Diana, felicitaciones. Bueno, a todas las personas que nos vieron hoy, les recuerdo, estuvo con nosotros Diana Torres, trabajadora social y gestora cultural, y Daniel Jiménez, cineasta,
muchas gracias por conversar con nosotros, por contarnos sus experiencias, por compartir sus análisis también sobre el sector cultural. Ahí hay una apuesta muy grande. Y bueno, cuando nos volvamos a ver, les voy a tener las empanadas con ají. Muchas gracias, chicos, por estar conmigo en esta noche. Y Gracias a vos. a sus fans, por favor. No, muchachos, gracias. Gracias por conversar con ustedes. Sí. Y bueno, nos falta hacer uno sobre memoria. Arte y memoria. Sí, es un tema que nos mueve a los tres. Sí, Claro. ese es otro live. Aquí podemos tener un montón de conversaciones. Estuvo muy buena. A todos que se cuiden bastante y feliz noche para todos. Un abrazo muy grande.